Hola, bienvenidos a la clase de historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sociedad colonial. Los siglos que transcurrieron entre 1550 y 1810 se han denominado época colonial debido a la presencia y el dominio político por parte de los españoles en lo que actualmente comprende el territorio de Colombia. Durante este tiempo se formó en América una sociedad en la que las costumbres, la lengua y la religión traídas por los españoles se mezclaron con la cultura indígena y más tarde con la africana. Así se conformó lo que hoy conocemos como hispanoamericana. En esto se da comienzo a la culturización en base a la teoría de la época que daban los españoles sobre la posesión de las tierras. América estaba bajo el derecho de lo que es la conquista. La colonia fue para los prehispánicos una lucha por su territorio y su cultura. Para los españoles, en su mayoría, gentes no cultas presidiaron a campesinos en busca de nuevas tierras. Fue una nueva oportunidad para comenzar. Eh, Se daban patrones de apropiación de las tierras, fijándose inicialmente por el número de ocupantes y a la disposición de tierras, dando a los españoles una situación de poder y de privilegio. Los números de tierras otorgadas en los cabildos no fueron sino títulos precarios, pues nunca tuvieron la autorización del monarca español, quien en teoría había tomado posesión de las tierras americanas por el derecho de conquista. Al comienzo los indígenas abastecieron las comunidades españolas, pues estos no eran muy numerosas. A través de las tribus se les exigió una transformación en los cultivos, cambiando lo que es el maíz, el trigo y la cebada. Entre más españoles y menos indígenas se generó como un desequilibrio. La agricultura indígena fue insuficiente para alimentar a los españoles. Los primeros comienzos a formar estancias en los altiplanos de lo que hoy es Colombia. La dificultad de transportar los alimentos dificultó el trato con los españoles. La mano de obra indígena era rudimentaria en sus técnicas agrícolas y esta actividad constituía una de las más importantes en el desarrollo económico, tanto así que era para el año 1566 se había desarrollado tanto la agricultura que la colonia podía sostenerse fácilmente. Se caracterizó principalmente por el cultivo de maíz, la papa y luego del trigo. Eh, el periodo de conquista español también se basó principalmente en la explotación de lo que era la minería, basado en la ocupación de tierras para buscar oro, la cual deslumbró a los españoles por su gran cantidad. Podemos decir que la codicia llevó a los conquistadores a forzar y prácticamente esclavizar a los indios para explotar y transformar su botín. Eh, Comenzó entonces lo que era la introducción de cuadrillas de esclavos negros para el trabajo de las minas. Esto trajo consigo la formación de pequeños grupos, poblaciones de indígenas negros y unos pocos blancos. Con el tiempo vinieron los mestizajes y mulatos y tales grupos formaron la población de la provincia. Mm, También se dio la sociedad colonial se organizó en clases muy diferentes. La primera era la clase alta, conformada por los ricos propietarios de tierras, descendientes directos de los conquistadores. Eh, También estaba la aristocracia se vio aumentando con los funcionarios que llegaban de España y se quedaban en América después de cumplir las funciones que se les había sido encomendadas. Los españoles menos afortunados en la posesión de bienes constituyeron la clase media, conformado principalmente por artesanos y comerciantes, y por su parte la clase baja estaba constituida en un nivel alto por los mestizos y un nivel bajo por los indígenas. En medio de la dura esclavitud de los negros y de la sobreexplotación del indio, también fue posible lo que era el amor o sea, la combinación de razas tanto de español como indígena y afro africano. Con respecto al espacio, debe decirse que el territorio denominado y explotado de manera efectiva era muy pequeño.
No existía exactitud de la demarcación de linderos ni de las fronteras entre gobernaciones o reinos. El núcleo urbano surge en colonia en una relación directa y dependiente del campo, ciudades que nacieron y se desarrollaron como apéndices de los centros mineros y que en todo debía su existencia al hallazgo y mantenimiento de la actividad minera. En los núcleos urbanos que resultaron de la necesidad de tener ciertos puntos de acopio de alimentos, de descanso, etc., para las largas jornadas de quien transportaba metales y otros productos hasta su destino en cierto periodo, lo que era la colonia. El derrumbe demográfico fue catalogado como una crisis económica, ya que la escasez de indios y esclavos acarreaban a menos trabajos en las minas y el campo, y a su vez menos riquezas para los españoles, ya que a medida de lo que eran los tratos malos, que los mataban, cada vez quedaban menos poblaciones indígenas. El punto crítico de la despoblación aborígena se dio a mediados del siglo XVII. Debe decirse que las comunidades que sufrieron con mayor impacto la llegada de los españoles fueron aquellas que habían alcanzado un alto grado de sedentarismo, mientras que sociedades generalmente de fronteras, cazadores, recolectores, fueron mucho más flexibles frente a los invasores. Pudieron resistir y enfrentar de manera más ágil a los europeos. Hubo varias causas de muerte para los indígenas, entre ellas lo que era la introducción de ganado español, lo cual redujo el espacio vital, la sustitución del maíz por otros alimentos, la falta de defensa ante enfermedades virales y bacterianas, las fuertes afecciones pulmonares causadas por el exceso de trabajo y el trabajo arduo impuesto por las mujeres. Para las mujeres, perdón. Entonces, como les decía, durante esta conquista de los españoles se redujo mucho lo que era la población indígena, y eso llevó a la muerte de varias tribus, de que la población hoy en día sea muy baja. Y esto ha sido todo por la clase de hoy. Esto es un poco acerca de la historia de la colonia. Espero me hayan entendido y nos vemos en la próxima clase.